Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betty Luz Martínez Vuelvas. Soy estudiante del primer semestre de Regencia en Farmacia y estoy matriculada en la sede de la UNAD en Corozal, Cienfuegos. En el día de hoy voy a exponerles todo lo que hemos tratado durante el semestre. Vamos a hacer un pequeño recorderis de los temas principales que hemos tratado. Iniciemos hablando de la historia de la medicina. Podemos decir que la medicina surge desde que surgió la humanidad. Desde el principio el ser humano siempre ha tenido la necesidad de preservar y conservar la vida. En la edad antigua, la medicina se basó más que todo en la curación con plantas y atributos que se le rendían a los dioses en ese entonces. En la Edad Media todavía seguían con los mismos conocimientos e ideas empíricas. En la Edad Moderna ya se empezaba a ver que grandes avances en la medicina, entre ellos empezó a surgir el método científico que hoy por hoy en la actualidad es en el cual la medicina se basa para conocer la verdad o el porqué de las cosas. Como estudiantes del programa de regencia en farmacia, tenemos que cumplir a cabalidad con ciertos parámetros, puesto que, como se ha dicho, la funcionalidad de la medicina es preservar la vida, curar y prevenir las enfermedades. Entonces debemos cumplir con ciertos requisitos. Tenemos como primero los cursos disciplinares del programa. Aquí cuando hablamos de esto nos referimos a materias que vemos que son las que nos proporcionan los conocimientos previos para poder ejercer dicha actividad. Los lineamientos del componente práctico son ciertos requisitos que nos exige la universidad para poder eh, llevar a cabo dichas funciones, entre ellas realizar las prácticas de laboratorio, cumplir a cabalidad con todos los cursos y las materias asignadas, eh, cumplir con los esquemas de vacunación, entre otros. Cuando hablamos de los esquemas de vacunación, son varias vacunas que nos exigen, como son la rubeola, el sarampión, la hepatitis. Son vacunas que debemos tener al día para poder ejercer la actividad. También es importante tener en cuenta cuáles son las características principales de cada medicamento. Nosotros como regentes de farmacia debemos conocer, como por ejemplo la PRONAS, cuál es su principio activo. En este caso, el principio activo de la PRONAS es el ibuprofeno sódico, perdón, el naproxeno sódico. Entonces debemos saber cuáles son, qué cantidad de principio activo contiene, qué efectos puede producir en las personas, qué cantidad y en qué dosis deben tomarlas, cómo son las vías de administración, cuáles son los excipientes que la componen y todas esas características, así como en la PRONAS también con todos los medicamentos para saber qué medicamento podemos recomendar o de qué manera podemos utilizarlo. Como regente de farmacia podemos desempeñarnos en varios campos. Tenemos el administrativo, el ético y el asistencial. En el campo administrativo se enfoca más que todo en llevar a cabo los objetivos de las organizaciones. En el campo ético hablamos de la manera en que nos tratamos a las personas, o sea, la manera en la que se lleva a cabo todas esas funciones, de poner siempre a los individuos y a los pacientes como principal antes que nuestros propios intereses. Y en el campo asistencial nos referimos a la conservación de los medicamentos, saber eh, qué cantidad debemos almacenar, a qué temperatura y todas esas cosas. Esto como para resumirlo, pero nosotros como regentes de farmacia podemos ejercer muchas funciones y actividades, entre ellas eh, actividades de mercadeo, podemos participar en actividades de promoción y prevención de la salud. Podemos también asesorar a los clientes en los medicamentos de venta libre.
estar pendientes de en qué cantidad se administra cierto medicamento, cuál es la dosis recomendada. También se pueden elaborar fórmulas magistrales, entre otros. Son cantidades de funciones y de actividades que podemos realizar, siempre y cuando nos basemos en los principios éticos que debemos tener y también en la resolución que esté vigente, que actualmente es la 2403 de 2007, siempre siguiendo los parámetros que nos rigen. Entre los principios éticos, uno de los principales es estar en constante aprendizaje, porque la medicina es algo que evoluciona cada día. Entonces tenemos que estar en constante aprendizaje y constante conocimiento para poder asesorar a los usuarios, a los clientes, a los pacientes. Dependiendo, o no importa el campo en el que estemos, siempre tenemos que estar en constante aprendizaje para poder llevar de la mejor manera la actividad. Muchas gracias a ustedes por su atención.